Ahora vamos a estudiar la lección número 2 de modalidades educativas alternas, conociendo ecosistemas, ciencias naturales de primer año de bachillerato. Como ya sabemos, los ecosistemas están formados por seres vivos y también elementos no vivientes que hay dentro de ese ecosistema. A los seres vivos les llamamos factores bióticos del ecosistema y a los elementos no vivientes les llamamos factores abióticos. Entre los factores abióticos podemos mencionar el agua, el aire, el suelo, la luz, los metales y todo lo demás que hay en el ambiente y que puede de alguna manera ayudar a la subsistencia de los seres vivos. En el estudio de los seres vivos y su ambiente es importante considerar las adaptaciones. Hay dos tipos de adaptaciones: las adaptaciones morfológicas, que son cambios en la estructura física del organismo, es decir, son características que permiten a los organismos sobrevivir al ambiente, y estas adaptaciones morfológicas están relacionadas con la forma del cuerpo. Por ejemplo, te voy a mencionar las espinas de un cactus que son reemplazadas por las hojas en esta planta, y esto es para que la planta pueda conservar el agua. También te puedo mencionar el mimetismo o camuflaje de algunos animales para poderse proteger de sus depredadores. Esos serían algunos ejemplos de las adaptaciones morfológicas. Como te decía, en el caso de un cactus, para evitar la evaporación excesiva, en vez de hojas, produce espinas. Y en el caso de la orca que estás viendo en pantalla, la forma de su cuerpo es hidrodinámica, que le permite desplazarse con facilidad en el agua. También las adaptaciones pueden ser fisiológicas, y estas adaptaciones fisiológicas implican cambios en el funcionamiento interno del organismo. Por ejemplo, la hibernación de los osos, que les permite sobrevivir al ambiente frío del polo y así reducir su metabolismo. O también la capa de grasa que tiene el oso polar, que lo protege de las bajísimas temperaturas de la zona donde vive. Por lo tanto, la hibernación es una adaptación fisiológica. Continuamos y ahora te quiero hablar sobre las relaciones entre los organismos. Las relaciones pueden ser de dos tipos: interespecíficas, que son las que se dan entre organismos de diferentes especies, y las relaciones intraespecíficas, que son las que se dan entre organismos que pertenecen a la misma especie. Las relaciones interespecíficas son interacciones ecológicas entre organismos de diferentes especies que pueden ser beneficiosas, también pueden ser perjudiciales o también neutrales para las especies involucradas. En las relaciones interespecíficas podemos incluir el mutualismo, la competencia, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y el amensalismo. Vamos a analizar algunas de ellas. Comencemos por la relación de competencia, y es que en esta relación los organismos de diferentes especies compiten por recursos limitados, tales como el alimento, el agua o el espacio. Por ejemplo, podríamos citar algunos insectos que vivan en una planta. Estos insectos pueden estar compitiendo por la savia de la planta, reduciendo entre sí la disponibilidad para ellas. Otra relación que quiero mencionarte es la depredación, y es que en esta depredación, en esta relación, un organismo se alimenta de otro. El organismo que se alimenta es el depredador y el que es comido es la presa. En este caso, el depredador se beneficia a costa de la presa. Por ejemplo, podríamos decir que un águila, cuando está cazando y alimentándose de una serpiente. Otra relación que te quiero mencionar es el mutualismo, que también denominamos simbiosis. En este caso, ambas especies se benefician. Por ejemplo, en esta asociación, que es una asociación íntima y a largo plazo entre organismos de dos especies diferentes, ya dijimos que ambas especies se benefician mutuamente, pero no pueden vivir aisladas. Tenemos el caso acá en la imagen de los líquenes, que seguramente los has visto en las plantas.
Los líquenes son una asociación de un alga y un hongo. Entre ambos viven y coexisten. El alga hace la fotosíntesis y produce nutrientes, y el hongo se pega a la planta y le da un sustrato al alga para poder sobrevivir. De esa manera, ahí tenemos un ejemplo de simbiosis. Otra relación que te quiero mencionar es la relación denominada comensalismo. En esta relación, una especie se beneficia sin causar perjuicio a otra especie. En este caso, podemos mencionar el caso de las rémoras que se pegan a los tiburones para alimentarse de los restos de comida que sobran al tiburón cuando está devorando a sus presas. Cuando el tiburón se alimenta, hay restos de comida que se desparraman y las rémoras se los comen. De esta manera, las rémoras limpian la boca, digamos así, del tiburón. El tiburón no se las come a ellas, y de esa manera pues están coexistiendo ambas. Las rémoras se alimentan de lo que come el tiburón, pero no le causan ningún perjuicio, ni entre uno ni otros. Y la otra relación que te quiero mencionar es el amensalismo. En este caso, una especie es perjudicada mientras que la otra no experimenta ningún problema. Es el caso, por ejemplo, de las plantas de un bosque que crean sombra y evitan el crecimiento de plantas pequeñas que sí necesitan la luz. Y finalmente quiero hablarte de otra relación que es el parasitismo. Es una relación entre dos organismos de diferentes especies, donde uno, que es el llamado parásito, se beneficia al vivir dentro del otro organismo llamado huésped, causando en él algún daño o perjuicio. El parásito no causa la muerte inmediata del hospedador porque su vida depende de él. Por lo tanto, ya seguramente tú conoces de algunos parásitos. En tus mascotas, por ejemplo, las pulgas y las garrapatas son parásitos que viven sobre el cuerpo. De hecho, hay parásitos que son ectoparásitos porque viven encima del cuerpo del huésped, y otros son endoparásitos porque habitan en el interior, como es el caso de el lombriz intestinal que estás viendo en la imagen. Esta lombriz puede llegar al organismo de una persona al consumir alimentos que están contaminados con los huevecillos de este parásito, pero hay otros parásitos más, muchísimos tipos de parásitos que puedes conocer. Por ejemplo, las larvas de algunos animales, ¿verdad? De algunos insectos, se alojan en los tejidos de vertebrados y se forman lo que la gente llama gusanos ahí, pero son larvas que están consumiendo al huésped. Por lo tanto, esta es otra relación interesante porque el parásito vive dentro de su huésped o en su huésped y se alimenta de sus tejidos. Y ahora te quiero comentar sobre las relaciones intraespecíficas, es decir, que son aquellas que ocurren entre individuos de la misma especie y pueden ser relaciones de competencia. Por ejemplo, cuando luchan por los recursos limitados como el alimento o la pareja. O también pueden ser relaciones de cooperación, cuando se agrupan para un bien común, formando familias, colonias o sociedades. Estas interacciones son fundamentales para la supervivencia y la reproducción de los individuos y la población en todo su conjunto. Entonces, cuando hablamos de los tipos de relaciones intraespecíficas, podemos denominar en primer lugar las relaciones de competencia, que como hemos mencionado pueden ser de competencia por los recursos, que se dan cuando varios individuos de la misma especie compiten por los recursos limitados como el alimento, como el agua, el espacio o la luz, o las parejas para la reproducción. Y también dentro de las relaciones de competencia tenemos la territorialidad, es decir, que un individuo o grupo de individuos defienden un área específica, un territorio de otros individuos de su misma especie, usualmente para asegurarse de tener recursos y también de reproducirse. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en una relación de competencia te podría mencionar el caso de un león que defiende su territorio de otros leones. Seguramente tú has observado que
animales como los vertebrados, como los leones, o en este caso en el entorno nuestro, los perros y los gatos, ellos orinan en algunos lugares para marcar territorio. De esa manera observamos la territorialidad. También, en segundo lugar, de las relaciones intraespecíficas te puedo mencionar las relaciones de cooperación. Entre estas tenemos las relaciones familiares, que son las que ves en pantalla. Estas relaciones familiares están formadas por para el cuidado y la protección de los hijos. Pueden ser permanentes, como en el caso de las familias de lobos o ciervos. También tenemos las relaciones, dentro de las relaciones de cooperación tenemos la formación de colonias, que son agrupaciones físicas de individuos de la misma especie que viven unidos, formando un solo organismo o una unidad inseparable. Un ejemplo de esto son los corales y las esponjas de mar. También los organismos pueden llegar a formar sociedades, que ya son grupos de individuos de la misma especie, pero ya con una división o con funciones o con tareas, como es el caso de las abejas, las hormigas y las termitas, donde existen obreras, soldados y reproductores. También tenemos las asociaciones gregarias, que son las formaciones de individuos para un beneficio mutuo, como la protección contra depredadores, es decir, las cebras se defienden entre ellas, o la formación de grupos para facilitar la migración, como es el caso de los atunes, que viajan en grandes grupos. De esta manera, entonces, estamos analizando las relaciones intraespecíficas. Hay asociaciones familiares, gregarias y sociales, como estábamos mencionando en el caso de las abejas, las termitas y otros insectos. Ahora te menciono algunos ejemplos de adaptaciones. Por ejemplo, el camaleón, el oso polar y las raíces profundas. El camaleón cambia de color para camuflarse. El oso polar tiene un pelaje blanco para confundirse con la nieve, y también tiene una gruesa capa de grasa para resistir el frío. Y las raíces profundas de las plantas les permiten buscar agua en entornos bastante áridos. Ahora vamos a la importancia de las relaciones y las adaptaciones. En primer lugar, las adaptaciones y las relaciones mantienen el equilibrio del ecosistema, permiten la supervivencia en hábitats diversos. Un ejemplo práctico son los polinizadores, que ayudan a las plantas, y los depredadores, que controlan poblaciones. En conclusión, la interacción entre seres vivos y su entorno es esencial para la vida en el planeta. Conocer estas relaciones contribuye a conservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Y es así como llegamos al final de esta lección. Espero que sea de tu agrado. Si así ha sido, te pido que le des un like y que lo compartas con tus compañeros de clase. También suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Soy el profesor René Campos y es un gusto poderte apoyar en esta preciosa asignatura que es Ciencias Naturales. Hasta luego.